¿cómo es posible conectarnos con Él? ¿Cómo es posible tener una relación íntima con Él para tener una relación íntima con Hashem? ¿Cómo se puede desarrollar una relación profunda y duradera con un líder espiritual que ya no está físicamente entre nosotros? La respuesta es por medio del estudio de sus enseñanzas e incorporarlas a nuestra vida diaria según las instrucciones que nos dan sus discípulos, es decir, aquellos maestros que están conectados con Yeshua Mashiach, de tal manera que nos lleven al conocimiento de la Torah en el espíritu de Mashiach, con la levadura de Mashiach. Y tenemos que cuidarnos de la levadura de los otros maestros. Yeshua Mashiach fue muy cuidadoso. Él advirtió a sus discípulos que no podemos dejar a un lado sus enseñanzas. Sin mí ustedes no pueden hacer nada. Sin mí ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Y Yeshua Mashiach fue muy claro en afirmar que nos cuidáramos de la levadura de los fariseos. ¿Qué quiere decir la levadura de los fariseos? De la enseñanza y de la doctrina de los fariseos que le rechazaron a él como Mashiach. ¿Por qué? Porque al momento que un maestro de Torah, que un judío, que un rabino rechaza a Yeshua como Mashiach, hay un velo que cubre su mente, que cubre su corazón en todo lo que a Mashiach se refiere. Y esa es la razón por la que nosotros vemos cuando estudiamos Talmud, cuando estudiamos Mishnah, cuando estudiamos cualquier otro libro judío que no reconoce a Yeshua como Mashiach, usted verá que no llega a ninguna conclusión acerca de quién es el Mashiach, cómo va a operar el Mashiach. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen una cosa, otros dicen aquella cosa. ¿Por qué? Porque no hay unidad de criterio. Por una simple razón. ¿Okay? Al momento que un rabino tiene las evidencias de Yeshua como Mashiach y las rechaza y las niega conscientemente, un velo cubre su cabeza. Y todos aquellos textos de la Torah que a nosotros nos parecen tan evidentes y tan clarísimos, ellos no lo ven así. ¿Por qué? Porque hay una oscuridad que le cubre. Hay un espíritu de ceguera espiritual que los cubre en el tema de Mashiach, no en otros temas, pero en el tema de Mashiach. De tal manera que sentarse a los pies de un rabino que rechaza a Yeshua como Mashiach es privarnos de una gran oportunidad. Es un grave daño que hacemos a nuestras almas. Y eso es exactamente lo que lamentablemente está ocurriendo en nuestros días. Hay mucha gente que tiene hambre de Torah, hay mucha gente que tiene hambre de escudriñar las Escrituras, y por no tener este cuidado del que estamos hablando ahora, se ponen a estudiar Torah a los pies de un rabino que rechaza a Yeshua como Mashiach, que no quiere saber nada de Yeshua como Mashiach, y ese mismo espíritu es pasado de a poquito, va pasando a la mente y el corazón de la persona, de tal manera que en poco tiempo lo aleno corre el peligro de desligarse de Yeshua Mashiach. Entonces es importante que nosotros como judíos y como creyentes nezaritas sepamos estas cosas. Nosotros tenemos nuestro rabí, nosotros tenemos nuestro guía espiritual, nosotros tenemos nuestro maestro, nosotros tenemos nuestro padre espiritual, el cual es Yeshua HaMashiach. Y la manera de conectarnos con Yeshua HaMashiach es estudiando sus dichos, leyendo sus dichos, estar atentos a sus dichos como nuestros maestros nos lo explican. A pesar de que tal vez no vamos a lograr entender todo lo que nuestro Rabbi Yeshua HaMashiach nos enseñó, sus dichos y sus enseñanzas hablan directamente a nuestras almas. Yeshua HaMashiach dijo estas palabras tremendas que salieron de la boca de nuestro Rabbi. Él dijo: la carne para poco provecho, el espíritu es lo que da vida. Las palabras que yo les he hablado
son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado, las enseñanzas de la Torah que han brotado de mis labios, son vida para ustedes. Son espíritu para ustedes, energía espiritual, es alimento espiritual para nuestras almas. Consecuentemente, aun cuando Él no está físicamente presente en medio de nosotros, su espíritu está con nosotros a través de las enseñanzas de su palabra y de la explicación de esas enseñanzas, como nos la transmiten aquellos que estamos ligados no solamente a la Torah, sino también a la Torah viviente, a la Torah oral, Yeshua Mashiach. Entonces, es importantísimo que nosotros entendamos este principio, estudiar las enseñanzas de Yeshua, leer la Mishnah en el Sarita todos los días, deleitarnos en los dichos del Maestro, tener en nuestra boca siempre un dicho del Maestro, mencionar su nombre, acogernos a sus méritos, orar al Padre refugiados en su justicia, orar al Padre en su nombre, tenerle presente siempre en nuestras memorias. Eso es hermoso. Ayer comenzó un nuevo mes, el mes de Tevet, el mes hebreo de Tevet, y es Rosh Hodesh. Y Rosh Hodesh, en los días cuando el templo estaba en pie, se hacía un sacrificio extra, aparte del Korban Tamid, del sacrificio diario permanente que se hacía un sacrificio extra que se consideraba como un sacrificio de expiación. Es como una continuidad del sacrificio expiatorio del día de Yom HaKippurim. Y ese sacrificio extra que se hacía en el templo, que se conocía como un Yom Kippur Katán, ese sacrificio extra que se hacía todos los meses, cada vez que iba a comenzar un mes, no hace otra cosa que recordarnos al sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, de nuestro Santo Maestro, Yeshua Mashiach. Y fue bonito anoche cuando estábamos reunidos con un grupo de discípulos recibiendo Rosh Hodesh, que pudimos hacer un lejaim, invocando el nombre del Eterno y dándole gracias por nuestro Santo Maestro, Yeshua Mashiach. O sea, cada vez que tengamos oportunidad de tenerlo a Él presente en nuestras vidas, vamos a estar conectándonos con Él. Y esto es lo que va a hacer una diferencia en cada uno de nosotros. Entonces, esa conexión con el Sadik, esa conexión con nuestro justo Mesías, esa conexión que hacemos a través de aquellos a quienes el Eterno levanta para que sean nuestros guías espirituales, básico, para que nuestro entendimiento de la Torah y nuestro acercamiento a la Torah y las vivencias que saquemos de la Torah y los resultados y experiencias que tengamos de nuestro encuentro con la Torah, no simplemente sea de carácter académico, sino que además de académico tenga un valor espiritual, tenga un residuo espiritual, tenga un usufructo espiritual que traiga vida a nuestras vidas, que traiga soluciones prácticas a nuestras vidas, que traiga sanidad a nuestras vidas, que traiga elevación espiritual a nuestras vidas. Y en una época tan difícil como la que estamos viviendo, permite el Eterno que el mérito de esta conexión con Yeshua Mashiach traiga prontamente redención completa, la redención final a nuestro pueblo Israel y al mundo entero. Entonces, es imperativo que como discípulos de Yeshua y como judíos y miembros de la casa de Israel que seguimos las enseñanzas de Yeshua, no pase un día sin que estemos conectados con nuestro Santo Maestro, recordando sus dichos, aun cuando no entendamos todo,
recordar sus dichos, estudiar las enseñanzas de Yeshua, estudiar las instrucciones del Maestro, leer el Código Real, leerlo, no con fines académicos, no para ver si aquí está en gerundio, aquí está en pasado, aquí está en presente, si aquí hay un caso de Calvaomer, o si aquí hay un caso de Gezerah Shabbat. Olvidémonos de esas cuestiones técnicas y esas cuestiones lingüísticas. Estoy hablando de estudiar las enseñanzas de Yeshua para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra formación espiritual, para nuestra elevación espiritual, para nuestra riqueza espiritual. De eso se trata. Por supuesto, hay que estudiar los dichos del Maestro desde un punto de vista académico, desde un punto de vista halágico, de acuerdo con la ley judía, de acuerdo con los dichos de los grandes maestros de Torah, porque Yeshua no vivió aislado de la realidad académica de sus días. Yeshua no vivió en una cápsula espacial. Yeshua era un hijo de su generación. Él interactuó con rabinos, él interactuó con fariseos, con saduceos, con celotes, con sicarios, con herodianos, con esenios. Yeshua Mashiach fue un hombre que vivió intensamente en el mundo que le tocó vivir, y él interactuó con ese mundo. O sea, nosotros no podemos sacar a Yeshua de ese mundo. Al momento que tú sacas a Yeshua del judaísmo, tú estás creando otro Yeshua. Al momento que tú tomas las enseñanzas de Yeshua y las sacas de su entorno judío, tú estás creando otra enseñanza, estás creando otra doctrina. Entonces, cuando yo estoy hablando de estar ligados a nuestro Tzadik, Yeshua Mashiach, cuando estoy hablando de estar unido a nuestro Tzadik, cuando estoy hablando del mérito, de la conexión con Yeshua como nuestro Tzadik, como resultados trayendo redención